tocado el punto de mostrar la trayectoria de la enfermera en la primera mitad del siglo XX, y quisiera un poquito solamente recordar que la enfermera chilena, desde el punto de vista de la profesionalización, la podríamos situar desde el 1906, que es cuando se crea la primera escuela del Estado de Chile, y que recordemos que antes del 1906 la enfermería era considerada un oficio, ¿ya? En los censos del 1900, 1905, se señalan que hay aproximadamente, se le preguntan a las personas quiénes se consideran enfermeras. Y ahí hay un dato súper interesante, porque hay como 1.600 personas que se consideran enfermeros y enfermeras, ¿ya? Sin embargo, desde que se profesionaliza la carrera de enfermería en el 1906, solo se admiten mujeres, ¿ya? Esta escuela de enfermería, que es la actual Universidad de Chile, forma solamente enfermeras hospitalarias, cuyo ejercicio es atender al enfermo en casa o en domicilio. En el 1926 se forma una formación de enfermeras que son sanitarias, que están preocupadas preferentemente de la prevención de enfermedades y que tienen una influencia muy importante desde el mundo norteamericano. Las primeras formadas en hospital están muy influenciadas por el sistema nightingaliano, en cambio las segundas están muy influenciadas sobre el sistema norteamericano de la prevención de enfermedades, la prevención de la prevención de riesgos dentro del hogar de las personas. Finalmente, en el 1928, la Escuela de la Universidad de Chile forma enfermeras hospitalarias de 3 años, y luego, si es que la enfermera sí lo requiere, se forma como un posgrado en enfermera sanitaria. El tránsito, si usted se fija, en 1906, 1926, 20 años, 1928, 2 años, y de aquí, del 1928 al 1953, ¿cuánto tiempo llevamos? Como 30 años, recién se fusionó en un currículum único las dos almas, que yo siempre señalo, la enfermera hospitalaria y la enfermera sanitaria, que es lo que actualmente nosotros conocemos como la enfermera generalista. ¿Ya? Yo he querido hablar desde la historia, desde Soledad Zárate, quien hace un artículo súper importante y crítico, que se denomina Formar enfermeras no empleadas domésticas. Profesionalización del cuidado sanitario en Chile del 1930 al 1950. Aquí hay una reflexión en torno a ella, buscando de distintos ángulos cómo se ven las enfermeras, esta formación de enfermeras del 1906 en adelante. Y bueno, los distintos médicos en un congreso de sanidad, de beneficencia, hablan de qué es lo que tienen que hacer las enfermeras. Ojo, los médicos hablan de eso. A mediados de la década del 30, en distintas jornadas reflexivas, los médicos definieron algunas tareas centrales de las enfermeras empleadas para la institución. Deben tener educación sanitaria en materia de higiene y alimentación, procesos de supervisión de constitución familiar, como por ejemplo promoción del matrimonio, reconocimiento de los hijos, entrega de subsidios alimenticios, entre otros. Esto es para la enfermera fundamentalmente sanitaria. Y para todas ellas se requería contar con un grupo de enfermeras con una sólida formación académica, ¿ya? Recordemos que en el 1930, ¿quién estaba formada como enfermera académica? O sea, sí, recién estábamos formando la profesionalización. Y en ese tercer congreso de asistencia social quise traer el texto de Julio, no sé cómo se pronuncia, Schweswenger, en el 1930, aseguraba que las graduadas de enfermeras se dividían en dos grupos: las señoritas con amplio bagaje teórico, pero que no cuentan con el entrenamiento práctico, ético y práctico, por tanto fracasan ante las duras exigencias profesionales, y las cuidadoras mujeres, tan incultas e ineptas, que apenas saben leer y escribir y que no asimilaban el programa teórico. Y dado la escasez de enfermeras respecto de las necesidades del país, la estudiante no se esmeraba especialmente en recibir calificaciones sobresalientes. Es decir,
Aquí hay un maltrato desde el proceso de ser mujer y desde el proceso de la dignidad de esta nueva profesión. ¿No me avanza? Y finalmente, en este proceso del 1920, 1926, viene una comisión de Estados Unidos, que es la Comisión de Higiene, que viene fundamentalmente con apoyo de la Fundación Rockefeller, a tratar de implementar un sistema sanitario que está enfocado en la prevención de enfermedades. Y es por ello que trae un grupo de varios médicos y enfermeras formadas en Estados Unidos a visualizar cómo mejorar las condiciones del currículum de las enfermeras, y no solamente de las enfermeras, sino del personal sanitario, pero en especial de las enfermeras. Sarah Adams es una enfermera que viene de Estados Unidos y hace en su artículo, señala cómo dignificar la profesión de enfermera en la revista del asistente social en 1933. Y aquí el texto claramente visualiza cómo ella ve que es el trato hacia las enfermeras. Aquí quisiera pedir a los médicos, como miembros de la profesión y como individuos que se interesan por comprender el papel de la enfermera, para que sepan exigir de ellas el cumplimiento de sus deberes, tomándolas como profesionales y no como empleadas domésticas que les enciendan sus cigarrillos o que las ayuden a colocarse el abrigo. O sea, si uno mira la reflexión escrita de este proceso, por Dios que era difícil instalarse como enfermera, y nosotros en la investigación, cuando lo hemos hecho a lo largo de Chile, efectivamente se van repitiendo los mismos patrones en los diferentes espacios donde las enfermeras por primera vez han llegado, las enfermeras profesionales han llegado a los diferentes espacios, les pasa exactamente lo mismo. Por ello, este grupo de mujeres que yo les quiero nombrar: Sarah Adams, Rosalba Flores, Sofía Pincheira, Nora Fardela, Gladys Peak, y entre otras, que seguramente son anónimas, fueron un grupo de mujeres que tenían un propósito claro durante los próximos 20 años siguientes. Los discursos de estas enfermeras eran aproximadamente, yo diría que las podríamos encajonar como en 3. Consolidar un plan de estudio exclusivamente universitario, o sea, que todas las escuelas que estuvieran en ese espacio, ya sea la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, las escuelas de beneficencia, tenían que tener un plan común que diera cuenta del desarrollo profesional y científico de la enfermera. En esto trabajaron desde el año 20 hasta el año 50. Segundo, contar con una organización propia. Era la única fórmula con que estas mujeres enfermeras pudieran visibilizar sus discursos al interior de las sociedades. Y finalmente, el otro discurso que resuena constantemente en estas colegas es definir su propio rol profesional, que estaba siempre cuestionado por el gremio médico y supervisado por ellos. Estos son los discursos, y esta es la primera parte de las enfermeras profesionales entre el 1900 y el 1950. Gracias. Ahí volvió. Bueno, agradecemos a nuestra directora de escuela. Y a continuación invitamos a la secretaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, la enfermera Claudia Solís, que nos va a compartir la presentación Barreras e inequidades de género en la enfermería como profesión ligada a la mujer. Sí, hola. ¿Qué pasó? Está silenciada Claudia. Ahí está. Sí, gracias Luis, y me agradecería que presentaras la grabación que te envié. Perfecto. Dado que estoy con internet algo inestable. La colega Claudia compartió con nosotros previamente una presentación, la que vamos a revisar
a continuación. Hola, buenos días a todas, todos y todes. Quiero partir agradeciendo la invitación a participar en este coloquio en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera en el año del personal de enfermería y partería, destacando, por cierto, la contribución que la enfermería hace en el progreso de la salud del país y el mundo. Más aún en este año tan singular que nos ha tocado vivir como humanidad. Mi reconocimiento a todas las trabajadoras y trabajadores del área de la salud que diariamente dan frente atendiendo a tantas personas afectadas por el SARS-CoV-2. Pues bien, nuestra directora de escuela, doctora Rocío Núñez, me ha pedido que presente brevemente sobre las barreras e inequidades de género en la enfermería, asumiendo que nuestra profesión está fuertemente ligada a la mujer, más bien a las mujeres. Y aunque parece obvio, resulta que el análisis puede ser incluso curioso. Y tal como lo hizo Rocío, tuve que acudir a la historia. Entonces, cito a Florence. Ella dijo, de ninguna manera estas notas tienen la intención de ser una regla de pensamiento, por la cual las enfermeras puedan enseñarse a sí mismas a cuidar, ni mucho menos un manual para enseñar a las enfermeras el arte de cuidar. Están dirigidas sencillamente a dar algunas ideas a mujeres que tienen el cargo personal de la salud de otros. Toda mujer, o al menos casi toda mujer, ha tenido a su cargo en algún momento de su vida la salud personal de alguien, sea un niño o un inválido. En otras palabras, cada mujer es una enfermera. Por consiguiente, si cada mujer en algún momento de su vida tiene que ser enfermera, es decir, tener a su cargo la salud de alguien, qué inmenso y qué valioso sería el fruto de sus experiencias, unidas si cada mujer pensara bien cómo cuidar a otro. Entonces podríamos decir que ella profesionalizó un oficio que tal vez ha estado ligado a las mujeres por mucho tiempo. Sin duda, nuestra profesión goza hoy en día de una robusta base científica. Modelos, teorías y filosofías dan sustento a nuestro quehacer en los distintos niveles de atención de salud. A nivel nacional, damos cuenta de estar presentes en el Código Sanitario. Contamos con herramientas que dan estructura y sentido a la gestión del cuidado del otro. Y entonces, ¿existen esas barreras e inequidades? Por cierto que sí. Somos una disciplina eminentemente femenina. Al menos los números indican que un alto porcentaje de profesionales somos mujeres. La idea es que desde la perspectiva de género relevemos este fenómeno. Revisemos esto desde la concepción que género nos revela no solo estos famosos constructos sociales sobre qué se espera de una mujer o un hombre en una comunidad determinada. Nos expone además una estructura hegemónica, patriarcal, que establece relaciones de poder entre hombres y mujeres de acuerdo a esta división binaria y heteronormada en la que estamos inmersas e inmersos. O sea, analizar esta relación e intentar romper con ella implica una deconstrucción personal, lo que no es fácil, pues conlleva romper con estereotipos y roles asumidos desde hace mucho tiempo. Compórtese como señorita, no solo serlo, sino parecerlo. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿Quién no lo ha dicho? Pero también nos enfrenta a lo que hoy se denomina techo de cristal y suelo pegajoso. ¿Qué implican estos términos? Resumen los impedimentos o escollos con los que las mujeres debemos lidiar en el ámbito laboral, y enfermería no se libra de esto. Techo de cristal, porque es invisible, pero existe, e impide que ascendamos a cargos directivos tan fácilmente como lo hacen los varones. No hay normas que así lo indican, pero los constructos sociales que permean sobre las actitudes relacionadas a lo femenino desde la cultura patriarcal y definen los puestos en base a características masculinas, solidifican este techo, el que se potencia además con la poca capacidad de reflexionar al respecto. Avanzamos en los laberintos de cristal, que son los elementos o roles que la sociedad impone a las mujeres. El desarrollo de la familia, por ejemplo. Sumémosle las escaleras rebaladizas,
La mujer que llega a un cargo de poder está siendo evaluada constantemente, teniendo incluso que adquirir actitudes masculinizadas para validar sus decisiones y ser tomada en serio. Luego está el suelo pegajoso. Es la superficie en la que nos movemos a diario. Es la triple jornada laboral, compuesta por el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y el esfuerzo por mantener o reforzar lazos afectivos. Silvia Federici le llama a estos últimos el patriarcado del salario. Atrapa el trabajo de la mujer y lo controla. Las personas justifican el quehacer de la mujer relacionándolo con lo hace por amor, confundiendo amor por servicio personal, dice Federici. Luego, esta concepción sexo-género poco ayuda a romper estas barreras e inequidades en las que nos enfrentamos. Colegas, estaríamos horas relatando historias vinculadas a esto. Nuestras experiencias laborales seguro están plagadas de situaciones que en su momento tal vez no las entendimos como inequidades ligadas al género, pero claro que lo fueron y lo siguen siendo. Trabajamos en un ambiente algo rígido, en la mayoría de las veces con relaciones más bien verticales, con tradiciones que perpetúan y hasta justifican las inequidades y no solo de género. Pero no es esto algo azaroso. Desde la teoría de género debemos revisar entonces lo que se conoce como las formas más básicas de la estructura social, la división sexual del trabajo. Para simplificar esta mirada, debemos revisar la vida misma, lo cultural, lo que se expone, el trabajo productivo, quien establece las relaciones y se acerca a lo político, no partidista, sino a la toma de decisiones que impactan a la sociedad, al uso de lo racional, es el hombre. Luego, lo natural, lo privado, el trabajo reproductivo, lo que se da al interior de los hogares, el cuidado mismo, lo cotidiano, lo sentimental y sensible, es la mujer. Con todo, la profesión de enfermería entonces ha trasladado lo privado a lo público. El cuidado, por cierto que sí. La gestión de este se cimentó sobre ciencia, que quizás partió en saberes populares, como todo, pero que da cuenta de una sólida base de conocimientos. Ya no necesitamos reivindicar el quehacer. Tal vez necesitamos reconocernos como una carrera que ha abrazado la diversidad, los derechos humanos como guía al actuar. Defendemos la dignidad de las personas. Tenemos un código ético que refrenda esta aseveración. Entonces, ¿qué falta? Digo, para derribar esas barreras e inequidades. Ni más ni menos que derribar una estructura histórica que va más allá de la profesión y que se liga con el modelo económico y decisiones políticas. Lo que no significa que sea imposible. Trabajemos como cuerpo para mejorar las condiciones laborales, desarrollemos conocimiento en el área, visibilicemos nuestra labor. Y claro, que la academia no puede quedar afuera. Nuestro lenguaje crea realidades, colegas. Revisemos nuestro lenguaje, seamos inclusivos y no nos dejemos fuera. Hablamos de los chicos, los estudiantes, los profesores, los enfermeros, invisibilizando la presencia de las mujeres, supeditando nuestro existir a la del hombre. Centrémonos en cuidar conciencia. ¿Qué tal si ciertas rigideces las revisamos? Con esto no quiero decir que las barreras nacen en nosotras o de nosotras. Por cierto que no, pero tal vez sin darnos cuenta las apoyamos. Escuchemos al estudiantado, a las y los colegas jóvenes. Pueden carecer de experiencia en el cuidado, pero en derribar barreras e inequidades de género, apuesto a que nos darían cátedra. La invitación es a derribar desde adentro, porque desde ahí podemos ver el origen, por lo que sujeta esto está. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, le damos las gracias a la colega y secretaria de facultad, Claudia Solís. No sé si Claudia quiere agregar algo más para cerrar su presentación.
No, no, Luis. Yo ayer conversé contigo un poquito por chat y te comentaba, ¿cierto?, la mirada que tengo yo respecto de este análisis que estábamos haciendo. Y agradezco a Rocío, en verdad, que me haya invitado a participar, sobre todo para ver esta mirada que de repente la dejamos un poco de lado, ¿cierto? Estamos siempre avanzando, llevando adelante el trabajo y no nos detenemos a ver cuál es la posición que estamos ocupando dentro de esto. Eso, gracias. Nuevamente te damos las gracias a ti por haber tomado este tiempo para compartirlo con nosotros. Bueno, a continuación vamos a pasar a la etapa central de este evento, que es la discusión. Esta mesa de discusión que hemos llamado necesidad de invertir en enfermería en favor de la salud del país. Y quería pedirles a los invitados de la mesa de discusión que me confirmaran su presencia, porque no me ayuda tanto el Zoom. Dentro de la mesa está considerada la presidenta del Colegio de Enfermeras, la enfermera María Angélica Baeza. Está presente. Parece que no se pudo conectar. Luis, ella me refirió que estaba complicada en asistir porque se aceptó el recurso de protección y ella en este momento tiene que asistir, está asistiendo con la abogada a la notaría. Entonces, por eso es que ella se excusa hoy día de poder asistir y que agradece la invitación. Lo comprendemos. Entonces, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, el enfermero José Luis Espinosa. ¿Está presente? Sí, está presente Luis. ¿Presente? Ya. Yo con el director de comunicaciones del Consejo Regional Santiago del Colegio de Enfermeras, el enfermero Martín Figueroa, yo lo vi. Sí, También el representante de FENECH, el estudiante de enfermería Jaime Vargas, también lo vi. y acá estoy. El director del Hospital Psiquiátrico El Peral, el enfermero Hernán Garcés, también lo vi. Y la enfermera y docente de nuestra escuela, la enfermera Carmen Sepúlveda, que está presente a través de la llamada de WhatsApp. Les explico cómo va a funcionar esto. Para el desarrollo de este conversatorio tenemos dos preguntas que van a plantearse de forma consecutiva. Para cada una de ellas se considera a los integrantes de la mesa de discusión 3 minutos para compartir su opinión. Se les va a avisar cuando les queden 30 segundos, ¿ya? Cosa de respetar los tiempos de cada uno. Y a continuación se va a dar la palabra a cualquiera de los y las asistentes que quieran también elevar su opinión al respecto. Lo mismo va a pasar con la siguiente pregunta y vamos a ir manteniendo el orden de la opinión. Aclarar en esta situación de que, como ya les explicaba al principio, nuestra colega Carmen Sepúlveda, ella pidió presentar su opinión de forma grabada. Y por lo tanto quería preguntarle a los integrantes de la mesa si había algún problema que partiéramos con ella. Ningún problema. Importante los tiempos, Luis. Sí, estamos perfectos con los... Entonces, vamos a dar la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué implica para el funcionamiento de los sistemas de salud que la enfermería sea una profesión históricamente ligada a la mujer? Entonces, vamos a ver la respuesta a esta pregunta de nuestra colega Carmen Sepúlveda. La sociedad patriarcal en que vivimos desde hace muchísimos años, con sus características de dominación, autoritarismo, prepotencia, descalificación y machismo, puso a la mujer en un segundo plano y le asignó roles compatibles con sus supuestas limitaciones. Uno de estos roles fue el de cuidar, proteger, acompañar con toda la responsabilidad del caso, pero sin ninguna autoridad. Esta es la base histórica, sociológica y antropológica desde donde partió la enfermería. La lucha de las mujeres en el mundo
entre ellas nuestra Florence Nightingale, para ir logrando pequeñas y grandes conquistas durante estos años, también la han compartido las enfermeras. Sin embargo, nos queda un largo camino por recorrer. Aún somos invisibles a los ojos de los demás. Aún tenemos acceso limitado a la participación y a la toma de decisiones. Aún no hemos logrado que nuestras autoridades reconozcan la importancia de los cuidados que realizamos. ¿De qué manera nos hemos organizado para defender nuestros derechos? La sumisión es un flagelo que las enfermeras debemos combatir. Todos estos elementos conspiran contra el buen funcionamiento de nuestro sistema de salud. Nunca en este país hubo mejores resultados sanitarios que en la década de los 60 y principios de los 70, la época de oro de la enfermería chilena. Esa es la opinión de nuestra colega Carmen Sepúlveda. A continuación voy a compartir la pizarra donde voy a poner el texto con la pregunta para que no tengamos problemas olvidando. ¿Todos pueden ver la pizarra? Ya. Entonces, dicho esto, voy a empezar a conceder las palabras para responder. En primer lugar, al colega José Luis Espinosa. Bueno, buenas tardes, ya son justo las 12. A todos, muchas gracias por la invitación. Creo que estas instancias siempre son de crecimiento colectivo para todos, porque independiente de que todos somos enfermeros, quizás todos le ponemos un granito, una colaboración adicional desde cada una de nuestras perspectivas. Bueno, desde el punto de vista de FENACENF, creemos, aunque no nos declaramos abiertamente como feministas, en todo esto de la contingencia, del momento social en el que estamos viviendo, pero porque también dentro de las organizaciones cuesta tomar ciertas decisiones cuando son decisiones colectivas. Sin embargo, dentro del fuero interno, nos reconocemos como tal, porque somos, ya reconociendo que somos una profesión altamente feminizada, con un 80% de mujeres, históricamente era solo de mujeres, y ahí también se viene con lo relacionado al patriarcado, desde los servicios de salud siempre por debajo, al alero de la decisión médica, y eso es como lo que hemos ido cambiando a través de los años. Quizás con el ingreso de los hombres al mundo de la enfermería, quizás se cambia en cierto modo la perspectiva, pero no una mera condición de género, sino que como la enfermería se ve como en una posición de subyugación. Sin embargo, esto de que la enfermera como ligada siempre a la mujer, tenemos que reconocer que la mujer o las personas debemos ser iguales en derechos y en oportunidades. Y yo creo que ahí es cuando no nos tenemos que desenfocar. Si tenemos eso como principio, yo creo que todos nos podemos ver como iguales. Y dentro de la posición de la enfermería en este crecimiento, en la toma de decisiones, en sernos más visibles ante la sociedad, creemos que vamos en un pie de avance bastante rápido, como nos hemos visto de los últimos años hasta ahora. Incluso esto mismo de la pandemia, cómo nos hace visibilizarnos en relación a la sociedad o en una profesión que es de enfermera, que son mujeres. Pero también hay una paradoja aquí, que en las mismas palabras que como los panelistas que nos ha mencionado Luis, somos 4 hombres dentro de una organización de enfermeras, y que son principalmente mujeres. Eso no quiere decir que nosotros los hombres tengamos que estar ahí como debajo de la imagen de la mujer, pero también da para cierto análisis, que 4 de 6 panelistas seamos hombres. Bueno, ahí quizás lo dejó para la discusión, pero
siempre reconociendo que el poder de la mujer no va ligado a las labores domésticas o a que era la dueña de casa del servicio dentro del hospital o la dueña de casa dentro del consultorio en la antigüedad, sino que está cumpliendo un rol profesional con todo el aporte que eso implica de sus conocimientos, de su arte, de su ciencia, de sus técnicas. Entonces, como si nos reconocemos desde eso, del aporte de que cada uno puede entregar, claramente vamos a cambiar esa perspectiva que en general todos tienen de la enfermera. Muchas gracias, José Luis. Espérenme, que me queda algo muy relevante que lo quiero poner. Para la siguiente pregunta, si viene una segunda vuelta. Es que no es una pregunta, les quiero contar que es un aspecto súper relevante, que en relación a esto del patriarcado, nos vimos desde el 2018 envueltos en una denuncia de maltrato hacia 2 enfermeras, perfusionistas de parte de un cardiocirujano. Y ahora recientemente, la semana pasada, salió el resultado de que se toma razón por Contraloría de que este cardiocirujano se confirma el maltrato y es destituido del hospital de Talca. Y yo creo que así también con esta valentía en hacer esta denuncia, porque no podemos tolerar el maltrato ni los vejámenes contra cualquier persona, y menos claramente si somos representantes de los enfermeros. Eso nomás quería poner de aviso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al colega Martín Figueroa. Sí, buenos días, bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? ¿Disculpen? Sí. Para partir. Primero, más que nada agradecer la instancia. No podemos dejar de comentar que esto va de la mano, bueno, la SACH a mi parecer se ha caracterizado en los últimos años que se ha manejado con un estudio de género importante y un análisis de género interesante, que hay que hacer siempre la autocrítica de la enfermería, que no es un tema que está siendo muy comentado al grosso, a la praxis general de la enfermera. Tal vez se notará en los próximos años una brecha generacional en torno a ese tema y que ojalá se dé para darle un nuevo aire en esta profesión. Partiendo por eso, la pregunta es muy interesante la que realizan, pues yo la daría un poco más vuelta, porque finalmente, ¿qué función le dio el sistema de salud a las mujeres? Es la pregunta final, lo que conversábamos en el regional, porque finalmente las mujeres, revisando un poquito de literatura, yo aún no he terminado de leer a Silvia Federici, pero está analizando un poco en torno a ese tema, hablaba de finalmente las mujeres terminan siendo sirvientes de una fuerza de trabajo, que eso finalmente es lo que vemos en la literatura teórica y lo vemos en la práctica, son las mujeres les dan un rol acorde a la necesidad de la población masculina, principalmente esto ligado a la población médica, ¿ya? Muy interesante lo que comentó Rocío, que antes de 1906 había una división indiferenciada según género o sexo de lo que sería la enfermería, pero después de eso, al oficializarlo y al profesionalizarlo, terminamos orientándolo hacia un género, ¿ya? Por lo mismo, hay que siempre reconocer el doble rol que se le va a dar a la mujer en toda instancia. A la mujer siempre se le va a dar un funcionamiento para que siga funcionando también en su casa. Por lo mismo, dentro de esa misma lógica, podemos entender que las mujeres no cumplan los espacios, no usen los espacios de gerencia que nos gustaría que utilizaran, y gracias. Y que esto, y generar nuevos cambios que va a ir de la mano con las nuevas generaciones, van a generar un rechazo fuerte del status quo, de los gremios, y que tal vez podamos verlo reflejado en la vida gremial, tanto de los colegios profesionales, de los sindicatos, como las asociaciones de funcionarios. Y finalizar, no puedo dejar de mencionar que es muy importante lo que dice José Luis, en torno a que los hombres acá presentes estamos dentro de un estándar de privilegio que a nosotros no nos enseñaron en el pregrado, pero que en los últimos años, muy ligado al movimiento feminista, hemos podido empezar a reconocer, y que se ha ampliado cada vez más ya desde el estallido social, a reconocer privilegios por sobre todo. Eso, gracias. Muchas gracias, Martín. Le damos la palabra al estudiante de enfermería Jaime Vargas. Primero que nada, agradecer la instancia. Y bueno, respondiendo a la pregunta, estoy de acuerdo igual con lo que han planteado los colegas o los futuros
el próximo colega que seré yo. Y es importante acá, más que nada, mi visión es como reforzar el tema de la importancia que tiene el feminismo hoy en día, que lo hemos visto, bueno, más que nada en nuestra generación, ha estado como al pie del cañón, por así decirlo, respecto al tema. Si bien como federación no nos declaramos tampoco feministas, pero sí dentro de nuestras bases y, bueno, en lo que hemos trabajado, es sumamente importante para nosotros el hecho de que, por ejemplo, igual hoy día yo leía también el porcentaje de mujeres que en la carrera. Y eso es complejo igual en el sentido de que históricamente a la mujer la han puesto como en una posición inferior a la del hombre. Y eso es triste, es lamentable, pero también tenemos que ver el vaso medio lleno, por así decirlo, y gracias a Dios esos constructos sociales y esos roles de género que se habían asignado antiguamente han ido cambiando. No hay grandes cambios, pero por lo menos ya se está alzando la voz y se está reconociendo que están equívocos, que están obsoletos, que ya no corresponde a este siglo. Y esa es la importancia, encuentro yo. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Finalmente invitamos al colega Hernán Garcés a tomar la palabra. ¿Está por ahí, no sé? Parece que está silenciado. ¿O lo perdimos, parece? ¿Hernán Garcés está presente o ya no contamos con su...? Parece. Está presente. ¿Sí? Parece que no. Tiene que sacar el micrófono, de silenciarlo. Sí, no lo estoy buscando para ayudarle con eso. No me sale. Sí, está con el micrófono silenciado. Voy a buscar como participante. Desactívalo él. Ya, don Hernán, ahí sí Ahora, debe... ya di todo ya, pero bueno. Muchas gracias por la invitación, les estaba comentando y les estaba diciendo que lo primero que voy a hacer es reflexionar respecto a la pregunta que nos hacen y después quiero decir un par de cosas lo que escucho de los demás panelistas. ¿Ya? ¿Qué implica para el funcionamiento del sector de salud que la enfermera sea una profesión históricamente ligada a la mujer? Yo creo que es una oportunidad, porque implica que es una realidad que es así, y que implica por lo tanto que el futuro de la profesión de enfermera va a estar ligado al futuro de lo que pasa con la mujer. Y dado lo que está ocurriendo hoy día con la mujer, despertar este gran cambio cultural, que espero que continúe, se profundice, va a ser, por supuesto, también entonces, va a implicar que una estructura de salud que tiene tanto contenido, tanto personaje mujer, va necesariamente a cambiar también. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad que sea la mujer la que está hoy día ya ligada a las estructuras de salud tan arcaicas y tan patriarcales que tenemos hoy día para llevarlas a un estándar distinto en que efectivamente ahí sí yo me declaro feminista en el sentido de que yo comparto plenamente que tanto hombres como mujeres con los mismos derechos sociales, culturales, económicos. Por tanto, desde esa mirada sí digo yo soy feminista, ¿no? Yo me declaro feminista en esa línea, entendiendo que hay diversas miradas de lo que significa ser feminista, digamos, ¿ya? Obviamente, cuando escuchábamos a las guías leyendo lo que decían las flores, efectivamente, las flores marcan, ¿ya? De alguna manera, hay algunos detractores que también, nuestra querida Flores también tiene detractores, respecto a que ella, efectivamente, cuando habla del cuidado de toda mujer cuidadora, pone de relieve un tema que ha sido histórico, que efectivamente se ha ligado el cuidado a la mujer como cuidadora. Por lo tanto, lo que yo creo que para cumplir ese paradigma necesitamos entonces entender que los que cuidan son personas que cuidan a personas. Entonces, nosotros tal como
planteaba la colega antes respecto al lenguaje, ¿no? A cómo el lenguaje provoca realidad, que es Foucault, ¿cierto? Entonces, deberíamos, entonces, como una manera de romper ese paradigma, el instalar es que son personas que cuidan a personas, al margen del género de la persona que está cuidando. Esa persona puede ser varón, o puede ser dama, o puede ser lo que quiera ser. Son personas que cuidan a personas. Entonces, eso, por ejemplo, debería ser un elemento central en ir terminando con los estigmas y con las categorías. ¿Ya? Yo creo que las enfermeras, los enfermeros, los enfermeres, cualquiera, debemos promover ya el decir que son personas que cuidan personas y que no es el cuidado doméstico, ¿no? Que va mucho más allá del cuidado doméstico, un cuidado que hace rato que se profesionalizó, que tiene ciencia, que tiene leyes, ya que tiene modelos de atención. Eso creo que aportaría un montón al cambio paradigmático que necesitamos. ¿Ya? Eso querría decir yo para empezar, no sé, más adelante una forma de si va a haber intercambio de opiniones, ¿no? Sí, es lo que viene a continuación. Muchas gracias, don Vale. Ana. Ahora, No, entonces, por favor. Ahora entonces le damos, abrimos el micrófono, le damos la palabra a las colegas que quieran opinar. La primera que por chat me avisó que quería opinar es la colega Patricia Paredes, a quien le invito a tomar la palabra. Hola Luis, gracias por darme la palabra. En realidad esta pregunta a mí me hizo sentido y me hizo recordar tiempos antiguos. Yo pienso de que sí es verdad que históricamente enfermería ha sido una profesión de mujer, en la actualidad no es tan así. Cuando yo empecé a estudiar y trabajaba en la posta central, mis primeros años, habían jefes de servicios que no permitían enfermeros, no permitían hombres dentro de su servicio, lo cual ahora ha cambiado bastante. Por lo tanto, yo siento que esta pregunta, digamos, si bien es cierto, podemos ver la historia, se ha ido, digamos, progresando mucho al respecto. Cuando yo entré a estudiar enfermería, los varones eran, si no me equivoco, eran como 5, y de esos 5 se recibieron muy pocos, lo que significaba, digamos, este tema de que no los consideraban dentro de los hospitales. Ahora esto de hablar del feminismo, yo creo que nuestra carrera en relación a los varones ha ido mejorando. Los varones ganan lo mismo que ganamos las enfermeras. Ahora yo creo que hay que partir también por una parte que tiene que ver con lo que transmitimos. Por ejemplo, el colegio todavía se llama colegio de enfermeras, ya dejando de lado, digamos, la equidad de género. En todas las cosas que hagamos yo creo que hay que manejar ese tema. Y yo pienso, veo el vaso medio lleno, yo creo que cada vez hemos ido adquiriendo y permitiendo que más colegas varones, digamos, ingresen a la carrera. Eso quería aportar. Muchas gracias, Patricia. Nuevamente, el micrófono sigue abierto para todas las colegas que quieran opinar. Del mismo modo que lo hemos manifestado, nos parece importante que sean mujeres quienes tomen la palabra frente a un tema que está relacionado con el género femenino. Por lo tanto, queda abierto el micrófono. Luis, ¿puedo? ¿Quién me habló? Mira, habla Ninosca González, sí, yo soy secretaria de comunicaciones del colegio. Llegué un poquito tarde porque estaba en otra reunión, pero quisiera opinar. Yo creo que desde el punto de vista del feminismo, y teniendo en cuenta esta injerencia en enfermería, y también habiendo comentado ahí en el chat cómo estamos hablando de feminismo y un varón dirige el coloquio, solamente colegas varones que nos representan en las opiniones, entonces es como que algo no cuadra. Pero pensándolo desde un punto de vista positivo, yo creo que desde la enfermería muchas veces escuché que el Colegio Nacional de Enfermeras era de enfermeras porque era mayoritario femenino. Pero creo que eso debiera ir generando a raíz de primero del posicionamiento de las mujeres
de los derechos de manera equitativa, tanto para mujeres y para hombres, y de los colegas varones que pertenecen a la profesión, creo que en cierto modo también debiéramos verlo desde el contexto positivo, de empezar a construir desde la enfermería femenina o feminista para los varones también, para lograr esa inclusión. También es un factor importante el hecho del tema de la equidad de género, de la diversidad sexual y de cómo ha ido cambiando esto. Entonces, yo a lo mejor voy a hacer una declaración un poco ácida, si se quiere. Tenemos muchos colegas varones que están en nuestra profesión y que ellos se declaran homosexuales o gays. Entonces, por algo será que en algún momento esa diversidad de género tenemos que considerarla y desde el feminismo empezar a construir y ser inclusivos dentro de nuestro colegio, dentro de nuestros hospitales, dentro de nuestro trabajo. Yo creo que es absolutamente necesario, y pensando también porque la mayoría de nuestros representantes masculinos, varones, son excelentes y son casi tan competentes como nosotros. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Ninochka, gracias por tomar la palabra y opinar. Todavía tenemos espacio para complementar la primera pregunta, por lo tanto, vuelvo a presentar si alguna de las colegas quiere tomar la palabra. ¿Puedo, Luis? ¿Quién? Tenemos dos que quieren. Adelante, colega. Adelante, por favor. Hola, yo soy Elizabeth Contreras. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, por favor. Ok. Bueno, a mí una de las cosas que me llama la atención es que, bueno, la pregunta habla sobre el funcionamiento de los sistemas de salud con enfermería. Como justamente se dijo con los, digamos, parte de los panelistas anteriores lo dijeron, a mí una de las cosas que me llama la atención es que acá se está hablando de feminismo y que la carrera es principalmente, digamos, de mujeres. Se habla, por ejemplo, o se mencionó, ¿cierto?, la sanción sobre un médico, pero lamentablemente yo veo que desde nuestras mismas bases no podemos olvidar que acá también hay varones y que estos varones también tienen, parece su machismo bastante impuesto, porque no son solamente los médicos los que acosan a las enfermeras en su ejercicio. No son solamente los médicos quienes nos están denostando y nos tratan como empleadas domésticas en algún minuto, sino que también nuestros mismos colegas lo hacen. Y especialmente, como aquí se mencionó, los varones, siento yo, que tienen la facilidad de optar a cargos directivos. Elizabeth. Uy, ¿qué pasó? Parece que también se les sube a la cabeza, igual que en otras profesiones, como aquí se ha mencionado a los médicos, y abusan de sus colegas mujeres. Pueden tener acoso sexual sobre ellas, presionarlas que ejecuten algún tipo de tarea en honor a que sean sus amantes, por ejemplo, y que van a mantener el trabajo bajo esas condiciones. Creo que eso es algo que no nos podemos olvidar. Bueno. De acuerdo. Muchas gracias, colega. Gracias. Muchas gracias, valoramos su opinión. Habían pedido la palabra las colegas Paola Cava, Claudia Pineda y Estíbaliz Padilla. Por tema de tiempo le voy a dar la palabra a las tres y a continuación vamos a pasar a la siguiente pregunta. Por favor, Paola. Hola, hola. Mira, yo creo, bueno, a mí me quedó muy grabada la frase que justamente se ha dicho aquí, que la historia de la enfermería es la historia de la mujer, efectivamente. Una de las cosas, ya que hay varios temas que se han ido tocando, pero uno de los temas que quisiera tocar es que justamente no solo se trata de cómo nos ve el resto, sino cómo nosotras nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuánto nos atrevemos a tomar, por ejemplo, un cargo directivo? ¿Cuánto nos atrevemos a tomar la palabra? Porque hay veces que viene de nosotros mismos o cómo nos tratamos entre nosotras. Se dice que la enfermera
no hay como, una vez escuché también otra frase, como no hay peor enemigo que otra enfermera, lo encontré terrible. O sea, ¿cómo va a ser que entre nosotras mismas tengamos que estar luchando? Entonces, me comentaron y leí una vez un paper que hablaba que, ya que la historia de la mujer está ligada a la historia de la enfermera, una de las cosas que pasa cuando tienes un grupo de personas que está subyugado a otro y no puedes con ese otro, no queda que congraciarte con él. Por ende, para congraciarte con él empiezas a competir, y ese es uno de los motivos por los cuales se da esta pugna, que en el fondo no tiene ningún sentido. O sea, lo que más necesitamos es ser más hermanas, ayudarnos. Si a una le está yendo bien, fantástico, o sea, mejor por la profesión, no es un ataque. Yo creo que todos tienen alguna situación en la que la colega o el colego también puede pasar, que se ha hablado mal de ti por detrás, o quieres un proyecto y te lo hace difícil, quieres estudiar y te lo hace muy difícil, y tú no entiendes por qué, si al final es bien para todos, si aquí no se trata de figurar, es un bien general. Entonces yo creo que la responsabilidad está en nosotras. También obviamente tenemos en nuestra cultura muy integrado el tema del machismo. A mí me encantaría decir que no soy machista, pero yo veo que sí lo soy en las cosas que hago, o la forma como pienso, y tengo que hacer un segundo repensar ahora que las generaciones han ido cambiando, y que, por ejemplo, de nuestros estudiantes, yo estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Así que eso, yo lo que dejo es como una invitación a la colaboración entre nosotras y al empoderamiento de nosotros mismos, porque no podemos esperar que el otro nos reconozca si nosotros no nos hemos reconocido a nosotros. Eso. Gracias. Muchas gracias, Paola. Le damos ahora la palabra a la colega Claudia Pineda. Quería solamente recoger dos palabras que se han mencionado. Una que es oportunidades, que la encontré, es una palabra muy potente que nos tiene que hacer mucho sentido. Todos los días tenemos nuevas oportunidades, en los diferentes niveles donde trabajemos. Y la otra palabra que la había escrito en un chat, María Alicia, me parece, sobre el tema del liderazgo. Cuando hablamos de funcionamiento de los sistemas de salud, yo creo que una de las claves del funcionamiento es el recurso, que también se tocó. El tema del recurso no es menor, ¿ya? Y poder gestionar recursos es algo que históricamente ha quedado supeditado a los hombres, ¿ya? Seguimos arrastrando, digamos, esa cadena. Entonces, yo creo que una de las formas de poder saltar a esa barrera es dar más herramientas en el pregrado o en el posgrado a las enfermeras y enfermeros, para que puedan gestionar recursos con mayor facilidad, con mayor conocimiento. Nuestra carrera es preciosa, tiene un montón de áreas, pero siento que el área de la gestión sigue siendo un área difícil, que no, a lo mejor el pregrado no alcanza el tiempo para profundizarla más, y que a la larga, como dicen ustedes, uno tiene que como dar codazos para hacer espacios, para que los enfermeros lideren, digamos, jefaturas, direcciones, y al final es agotador. Muchas veces las enfermeras, como tenemos siempre además carga clínica muy intensa, sentimos que damos un pie al lado, hacemos un pie al lado y damos espacio a que otros tengan la energía para dar esos codazos que dice Paola, que muchas veces hay que estar dando y que no debería ser. Eso. Muchas gracias, Claudia. Para cerrar esta ronda de preguntas, le damos la palabra a la colega Estíbaliz Padilla. Hola, buenas tardes. Quería comentar sobre la pregunta en qué implica para el funcionamiento de los sistemas de salud el que la enfermería sea una profesión históricamente ligada a la mujer. Creo que realmente el que esté históricamente ligada a la mujer hace que todos esos roles que se les ha inculcado históricamente a las mujeres, el que no se tenga tan en cuenta las opiniones de las mujeres, hoy está haciendo impacto todavía en cómo se forjan los sistemas de salud, el no tener tanto en cuenta la opinión que puedan tener las enfermeras y enfermeros sobre, por ejemplo,
las políticas de salud, las políticas públicas, qué es lo que sienten en el día a día cuando están trabajando, el que puedan aportar opciones de mejora, el que se les tenga en cuenta en las mesas de toma de decisiones. Es como un espacio todavía muy orientado hacia el hombre, y creo que igualmente en esta época estamos en época de cambio y que realmente se está consiguiendo mucho luchando contra esos estereotipos, pero aún siguen habiendo problemas por ser una profesión mayoritaria de mujeres que bueno, no se tiene tanto en cuenta lo que sentimos, las necesidades que tenemos como profesionales y lo que podemos aportar en ese sentido. Ese era como mi comentario. Muchas gracias, Estíbaliz. Cerramos la ronda de preguntas relacionada con el género y vamos a pasar a la siguiente pregunta de la mesa. Voy a volver a compartir la pizarra y vamos a pegar la nueva pregunta. Así que vamos a borrar esto. Y vamos a tomar entonces ¿qué elementos propios de la enfermería generan que la OMS busque poner a la profesión en un papel protagónico para el desarrollo de la salud de la población? Nuevamente voy a compartir con ustedes la respuesta grabada de la colega Carmen Sepúlveda y luego vamos a dar el espacio para el resto de la opinión de la mesa y a continuación los demás participantes. La enfermería, como la disciplina, ciencia y arte de cuidar, pone al centro de su quehacer al ser humano. Es, por tanto, una profesión profundamente humanista que asume al ser humano desde que nace hasta que muere, y en salud y enfermedad, dando así continuidad a sus cuidados durante todo el ciclo vital. Lo visualiza como un ser integral, biopsicosocial, que interactúa con el medio que lo rodea y con un profundo sentido de la emoción. Es por esto que el arte de cuidar, la vocación de servir, el respeto por su dignidad son tan importantes para nuestra profesión como la disciplina y la ciencia que ponemos al servicio de su salud, completo estado de bienestar y no solo la ausencia de enfermedad, de acuerdo a la definición de la OMS. Este ser humano así mirado y esta salud así definida nos han llevado al convencimiento de que la salud es un derecho y no un bien de consumo, constituyéndonos así en guardianas de los derechos de los pacientes. Hoy día, que la pandemia de coronavirus ha sacado de debajo de la alfombra muchos elementos, entre ellos la salud, y los ha puesto sobre la mesa, ha logrado que nuestra profesión fuera visible en el mundo y en la OMS, en el importante cuidado que realiza. ¿Quién de nosotros se hubiera imaginado que un virus nos pondría al centro del reconocimiento de la población del mundo a 200 años del nacimiento de nuestra Florence? Le damos las gracias entonces a nuestra colega Carmen Sepúlveda y nuevamente le damos por turnos la palabra a nuestros panelistas. Y en esta ocasión voy a tomar los turnos a la inversa, por lo tanto voy a partir dando la palabra al colega Hernán Garcés. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Gracias por la oportunidad de nuevo.
el hecho de que la OMS tome el tema de la profesión de enfermera en forma tan relevante tiene que ver con lo que dice recién Carmen respecto a la mirada integral como profesionales que somos, de una mirada integral que tenemos desde que la persona nace hasta que la persona muere, y efectivamente cuando toman el Nursing Now, que es lo que está detrás de esto, ¿cierto?, como una apuesta ya de desarrollar en 3 años una nueva mirada de la enfermería, un posicionamiento nuevo de las enfermeras a nivel mundial. Ya esto nace por allá por el año 2016, cuando un grupo de expertos hace un informe ya en el Reino Unido que se llama el triple impacto, ¿no? Se busca el triple impacto, ¿ya? Y esto está alineado con la declaración de la OMS hace rato respecto a los objetivos que tiene la OMS para el 2030, ¿no? Y justamente el objetivo 3 que tiene la OMS respecto a esto dice, lo voy a leer exactamente, dice, objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. Ese es el objetivo 3 que persigue la OMS para el 2030. Por lo tanto, ve como un actor más que relevante el actuar de enfermería dentro de llevar a la humanidad hacia este objetivo. Entonces se habla del triple impacto porque al poder posicionar a la enfermera se plantea que se lograría un impacto en la mejora de la salud global, ¿ya? Una mejora en la igualdad de género, y esto a propósito justamente de que es una profesión en que hay muchísimas enfermeras, mujeres involucradas, ya logrando un empoderamiento de las mujeres y también, dado lo mismo, digamos, una construcción de una economía mucho más fuerte. Eso también está considerado, porque si uno mira la estructura laboral del mundo y también en Chile, gran parte de la estructura laboral descansa en jefas de familias que son mujeres también. Entonces, esos 3 elementos son los que se habla del triple impacto, que haría que un empoderamiento de las enfermeras a nivel global y mundial, que aumentara el número de personas dedicadas al cuidado de otras personas, ya implicaría lograr este gran objetivo que es garantizar la vida sana para todas las edades, ya, y promover el bienestar y la vida saludable. Eso creo yo que está detrás del objetivo, y por eso que se pensó y se piensa como que tan relevante el papel que podemos jugar las y los enfermeros, en este tema. Quisiera ver si me queda un minuto de poder intervenir, que creo que es relevante también como enfermeros y enfermeras, ¿ya? A propósito justamente del tema de género, el saber que el año 2012 Chile, ¿cierto?, decide levantar lo que se llama la norma chilena 3262, que espero que todo el mundo la conozca, y si no es así, hay que revisarla. Esa norma lo que busca es que efectivamente cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, ya avancen hacia la igualdad de género. ¿Ya? Hasta el año pasado, hasta el 2018, solamente 12 empresas, una sola pública y 12 empresas, tenían el sello de género. Entonces, sí, efectivamente, todos, las enfermeras y los enfermeros que trabajamos en diversos lugares e instituciones, empujamos a que nuestras instituciones ya busquen el tener ese sello, va a hacer que efectivamente dentro de cada una de las instituciones que nosotros trabajamos avancemos hacia esta igualdad de género. Ha sido muy torpe y muy lento el avance hacia eso. Entonces creo que también es un elemento súper relevante que deberíamos nosotros los enfermeros y las enfermeras levantar para poder llevar a cabo y sentir que eso también es parte de nuestra pega, el lograr eso. Muchas gracias, don Hernán. A continuación le damos la palabra al estudiante de enfermería Jaime Vargas. Ya, bueno, ¿qué elementos propios de la enfermería generan que la OMS nos busque como protagonistas? Yo siento que lo más importante acá de la enfermería es la mirada integral que tiene la enfermera y el enfermero. Una mirada integral que también, ahora últimamente se ha cambiado también el modelo, bueno, hace años ya, y también busca
basarse no solo en lo que es el cuerpo, sino que también en el cuerpo, el alma y el espíritu. Somos, con esa mirada integral, desde ese punto de vista, siento que es como muy fundamental y la enfermería la podemos encontrar en todos lados. Bueno, y también eso respecto a esta pregunta, y también quería mencionar algo que me quedó en el tintero de la pregunta anterior y que me preocupa mucho, el decir cómo nuestros colegas realizan una labor casi tan buena como nosotras. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza y me parece realmente preocupante, porque realmente lo que busca el feminismo no es eso. El feminismo busca equidad para todos, y eso. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Ahora le damos la palabra a Martín Figueroa. Toda esta pregunta, podríamos darle mucho análisis, a mi parecer. Podríamos hacerle un análisis tal vez socioeconómico, sociopolítico, donde la OMS finalmente se dio cuenta que el elemento enfermera, el recurso profesional de enfermería, es muy valioso. Es muy valioso y, como bien lo sacaron los estudios, un profesional con una buena formación te va a funcionar en cualquier instancia, ¿ya? Eso lo vimos muy claramente a nivel chileno para el estallido social. Las organizaciones de salud que se formaron en diferentes ciudades del país fueron principalmente encabezadas por enfermeras y enfermeros. Eso fue un hecho, donde no habían instancias de formales de salud, no habían instancias de organización, se crearon. Y fueron las enfermeras y los enfermeros los que crearon esa instancia. Ese rol protagónico, en el ejemplo local, es lo que tal vez vio la OMS, porque vio un profesional que puede funcionar en todo terreno, en todas circunstancias, es muy generalista, así que por lo tanto puede instaurar políticas públicas muy fácilmente y puede aplicar políticas públicas muy fácilmente. Tienen tendencia a liderar equipos principalmente. Así que me parece que por ahí va, que la OMS haya abierto los ojos, haya sacado la mirada en torno a un formato de salud y se haya ampliado en su visión, porque las enfermeras han dado el peso. Recordar que a mediados de los 90 eran las enfermeras, y apoyadas por el Consejo Internacional de Enfermeras en el CIE, las que movilizaban la salud en África, las que principalmente siempre han estado con la población mundial en momentos de crisis han sido las enfermeras. Yo creo que por ahí va el interés de darle el rol protagónico que siempre han merecido las enfermeras. Muchas gracias, Martín. Le concedemos la palabra a José Luis. Sí, me reclamo porque me han quitado algunas de mis ideas que yo tenía en cada una de las palabras, pero creo que poniéndole énfasis en ya nosotros como formación profesional somos muy integrales. Esta visión biopsicosocial que tenemos, que solo nos caracteriza o principalmente a nosotros como enfermeros, para no ponernos por sobre otros. Pero también la indicación de la OMS va más allá, no es tan solo a lo asistencial, sino que también, como decía Hernán, que el triple impacto que también el Nursing Now lo tomó, que en dar mejor salud con indicadores de salud mejor de la población, también dándole énfasis a mayor gestión, y ahí es donde también nos tenemos que posicionar, nos tenemos que formar para empezar a tomar estos cargos de supervisión. No es tan solo ser jefe de la UCI, ser jefe de medicina, ser jefe del sector en un consultorio, sino que tomar cargos directivos, y no tan solo institucionales, sino también de servicios de salud y en las seremías. Nos tenemos que formar, nos tenemos que tomar como un desafío profesional el llegar a esos puestos. Y que todo esto tiene un impacto en mejores y mayores economías, porque esto no es tan solo una cosa de los niños bonitos, los enfermeros, porque hacen la pega bien, sino porque tiene un impacto en las economías poblacionales, en los países y en la economía mundial. Y por ese lado también es que vemos que se están cambiando ciertos paradigmas, donde ya el modelo de salud ya cambió en la descripción, aunque nos falta sí aterrizarlo más, que sea más biopsicosocial. Pero en cuanto a los participantes en estos roles directivos
políticos, donde antes siempre eran médicos, por sí solos médicos. Ahora ya están ingresando enfermeras, están ingresando ingenieros, se está abriendo el abanico de posibilidades también para nosotros. Y por otro lado, también tomar posicionamiento en el rol político que tenemos que tener los enfermeros, porque hablamos mucho de que nosotros podemos incidir en políticas públicas, pero tenemos que formarnos en ese aspecto de políticas públicas, porque desde nuestro rol asistencial es muy difícil que nos podamos, o que nos puedan considerar, o nosotros mismos poder influir en esas decisiones. Entonces tenemos que verlo como un horizonte que es bastante probable que podamos estar tomando cada uno de nosotros dentro de las distintas posiciones. Eso. Muchas gracias, José Luis. Le agradezco a la mesa sus aportes y nuevamente le invito a las colegas asistentes y futuras colegas asistentes también a tomar la palabra. No sé si Ninoska, por ejemplo, quisiera opinar al respecto de esta pregunta. Yo creo que, bueno, lo mencionaron los colegas en relación a estudios y todo, pero también a lo mejor hacer relevar el estudio de colegas de la Universidad de la Universidad de los Andes, sí. La colega, no recuerdo ahora la universidad, a lo mejor José Luis me puede ayudar, pero Consuelo Cerón en relación al estudio RN4 presentado y rescatado de encuestas que se hicieron a nivel de aproximadamente más de 30 hospitales a nivel nacional, y también hospitales privados, en donde con datos certeros y con el fundamento real del aporte que hace la enfermería a los índices de salud a nivel nacional. Entonces, en un estudio que fue hecho a gran escala, si se puede, a nivel de país, queda más que evidenciado que esos son los elementos necesarios, primero, para aportar a la salud pública del país, para mejorar los índices y para mejorar la salud en general. Y por otro lado, esos elementos que yo creo que siempre estuvieron, y yo creo que los enfermeros siempre los pusieron ahí en la mesa. Lo que pasa es que, en mi opinión personal, creo que a nivel gubernamental, a nivel de gobierno, esto siempre estuvo ahí y nunca se quiso ver. Entonces, lamentablemente, y a la vez, no sé, es como una contradicción, el hecho de tener que haber sido notorios cuando siempre estuvimos, y desde Florence hace más de 200 años, en la salud y en la atención de los pacientes, tuvo que existir una pandemia para que ahora en el año 2020 nosotros seamos relevantes para la salud del mundo. Ni siquiera es del país, es del mundo, ¿ya? Entonces, esos son los datos, como yo digo, en donde la autoridad, no solo la nuestra, sino que la autoridad a nivel mundial, nunca tuvo la visión y la proyección, aún ya teniendo antecedentes, porque esta no es la primera pandemia. Hubieron pandemias antes, y obviamente, una vez más, no consideraron el factor más importante, que es reforzar la salud pública, reforzar no solo la salud, sino que las personas que construyen salud en base a la evidencia, a una evidencia real, a una evidencia cercana, a una evidencia con las personas. Creo que esos son los elementos que la OMS debiera seguir tomando en cuenta y seguir haciendo relevante la profesión enfermera. Muchas gracias, Ninoska. Y la colega Patricia Paredes pidió tomar la palabra. Yo quería agregar en relación al papel protagónico del cual se expone la OMS, un poco reflexionar acerca de lo que dijo la profesora Claudia Solís, en salir del suelo de cristal y visualizar nuestra profesión y las cosas que realizamos.
¿Por qué me refiero con esto? Porque yo tengo bastantes años de experiencia y cada vez más los colegas y los colegas de enfermería se rehúsan a tomar, a adquirir nuevas responsabilidades. Porque a veces el tener más responsabilidades significa más trabajo por las mismas lucas. Entonces yo creo que hay que pensar y reflexionar en lo que significa que si queremos visualizarnos tenemos que ser capaces de adquirir nuevas responsabilidades en nuestro quehacer. Y por otro lado, tenía anotado acá algo, eso en realidad, se me olvidó la otra idea. Los años no pasan en vano. Muchas gracias, colega Patricia. ¿Se da el espacio para la opinión de otras colegas? ¿Alguna le interesa o quiere, o sea, es importante la opinión de todos ustedes? Es el fin de este conversatorio. Por lo tanto, les invito a que se animen a compartir su opinión. ¿Puedo yo dar mi opinión, Luis? Continúa, Pati. Después espero que nos acompañe el audio. Después la colega Carmen Sepúlveda quería complementar su opinión. Sí, me gustaría. Primero a Pati y después... Dale, Pati, no. Es cortito nomás. También pensar cuando delegamos que nosotros, los profesionales de enfermería, tenemos un respaldo científico para realizar ciertas acciones. Por lo tanto, tenemos que pensar en eso y no delegar a buenas y a primeras algunas actividades en las cuales nosotros estamos mejor preparados para realizarlas. Eso era lo que se me había olvidado. Ya, perfecto, muchas gracias. Ahora sí, colega Carmen, vamos a hacer una prueba de sonido primero, a ver si es que me logran escuchar. Por favor, Carmencita, le invito a hablar. Ya, mira, Luchito, estos temas que hemos tratado hoy tienen estricta relación con los sistemas políticos, sociales y económicos de los distintos países, ¿no? Este es un tema profundo y largo, razón por la cual yo no lo quise tocar en mis exposiciones. Sin embargo, puse unas pequeñas frases en el punto 1 y en el punto 2 que dicen relación con el sistema político, social y económico que existía en esos momentos, ¿no? Y que le imprimen a la salud y al humanismo de nuestra profesión, ¿no? Yo te sugiero dejar el tema para otro conversatorio porque sería interesante mirar a la enfermera como ciudadana. Ya, o sea, si contamos con la confianza de la jefa, armamos otro conversatorio, yo encantado. Levanta el dedito, así que creo que sí. Ya, Carmencita, muchas gracias. ¿Qué agradece, Luchito? José Luis quería complementar, parece, su opinión. Sí, no, mi opinión en realidad, como respondiendo a la pregunta, sino como haciendo un análisis general, es cómo están cambiando estos constructos sociales en relación al abuso de poder, a la doble presencia, el cuidado infantil, con las labores del hogar en conjunto con el trabajo de las mujeres principalmente, y que cómo esto va cambiando en que las mujeres pueden tomar estas posiciones, una de trabajo y otras posiciones de poder, pero también que no, ligándolo un poco a lo feminista, al feminismo, que no tan solo esas actitudes de abuso de poder vienen solo de los hombres hacia las mujeres, sino que también en nuestro mundo, que es principalmente femenino, también vienen de mujeres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. También es un aspecto que es relevante de considerar dentro del mundo profesional de enfermería. Y por otro lado, esto de cómo también poniendo un paralelo de las mujeres versus hombres en la profesión médica, cómo las mismas médicas
se han visto relegadas desde estas posiciones de poder de los médicos, porque no hay muchas médicas, jefas de servicio, ni directores de hospital, ni directoras de servicios de salud, ni de hospital, de CEFAM. Entonces ahí también viene como desde el constructo social más arraigado a la sociedad misma que desde la profesión. Como eso, así como ligándolo todo en cuanto a las dos líneas que salieron. Muchas gracias, José Luis. Bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo que estaba previsto, pero yo lo pasé muy bien. Y para cerrar, invito nuevamente a tomar la palabra a nuestra directora de escuela, la doctora enfermera Elizabeth Núñez, a quien le voy a dar en estos momentos la palabra. Bueno, qué interesante hoy día todas las reflexiones que hemos recogido y este análisis también crítico desde nosotros. O sea, cumplido absolutamente el objetivo del conversatorio. Solamente quiero reflexionar y que se une un poco a la mirada desde nosotras también. Desde lo que dice Paola, de lo que dice José Luis, en fin. Esta mirada desde que cuando nosotras asumimos el poder, las mujeres, y empezamos a observar también las dinámicas internas de la propia enfermería, uno va observando ciertas dinámicas. Un ejemplo. Cuando se hace el trabajo mujer-hombre en cualquier dinámica de enfermería, siempre criticamos y le exigimos más a la mujer. Los hombres pasan piola. Como se dice, los hombres muchas veces no hacen el mismo trabajo que la mujer, no cumplen, pero se le perdona. Y son incluso, yo lo he visto y lo he vivenciado, son las propias colegas que están sobrepasadas de pega quienes protegen a los hombres. Entonces cuando uno ve esto y uno dice, uno está inmersa, ¿cierto? Y es por eso que, como dice Claudia, estos pies resbaladizos y estos pies que están pegajosos, ¿no? En donde tenemos que ir mirando, deconstruyendo desde nosotros mismos, efectivamente, cómo nosotros a ese colega varón le vamos a exigir lo mismo que la colega mujer. Y la colega mujer la vamos a dejar de criticar tanto, ¿no? Y quizás la vamos a apoyar en otras acciones que tengan que ver con el cuidado de sus hijos, con el cuidado del hogar, etc. Y apoyar a las mujeres. Cuando veamos una mujer que quiere ser política, pucha, démosla, apoyémosla. Apoyémosla, no digan que está utilizando el espacio. Bacán, importante, hagámosla, apoyémosla. Y dentro de la enfermería, de la disciplina, hay dos cosas que son súper importantes. Cuando la enfermería deja de pensar solamente en el hospital y se traslada al mundo comunitario, empieza a encontrarse con una propia sintonía, con una propia mirada del cuidado social. Yo encuentro que ahí también hay un eje que nosotros no hemos distanciado. Siempre privilegiamos lo hospitalario versus lo comunitario, o siempre privilegiamos esta mirada más curativa, ¿no? Que nos engancha, obviamente, a un modelo que obviamente lo llena y lo repleta el médico. Entonces, en esa mirada nosotros tenemos que ir transitando. Y yo agradezco hoy día esta reflexión y agradezco este momento. Gracias, Luis. Gracias a usted también, doctora Núñez. Bueno, le damos las gracias a nuestra directora, ahora el cierre. Y con esto damos fin a este conversatorio, que personalmente me siento afortunado de haber podido estar y ver el tema de todo lo que es el manejo tecnológico. Ya lo mencionaba un poco Carmencita y contó con la venia de la jefa. Lo más probable es que este sea el primero de varios conversatorios, aprovechando la instancia virtual y aprovechando la oportunidad que nos da la crisis. Les doy las gracias a los panelistas invitados, a Martina, a José Luis, a Jaime, a Hernán, y también a Carmen, por supuesto. Y a Ninoska también quería hacer la mención porque ella de algún modo también tomó, quizá en reemplazo de la presidenta del colegio, también tomó la palabra y dio una opinión muy, muy nutritiva.
también se le agradece a todos los que estuvieron, a las colegas que se sintieron con la confianza de opinar. Y bueno, el fin que tienen estos conversatorios es nuestros panelistas están invitados para, de algún modo, provocar ciertas discusiones, pero su base y la importancia es lo que los invitados, los participantes también pueden aportar. Les deseo que les vaya muy bien. También les cuento de que esta presentación ha sido grabada y va a ser compartida por medio del formato YouTube a través de la página del Facebook de la Escuela de Enfermería. Así que los despido y que les vaya muy bien a todos. Gracias, chao a todos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, chao. Por estar. Chao.